Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a las clases remotas de la institución educativa Augusto Cardich. Les saluda el licenciado Yeltsin Valdivieso Reyes, encargado del curso de comprensión lectora. En esta oportunidad vamos a desarrollar los temas correspondientes a la cuarta semana. Comencemos. El tema del día de hoy es el siguiente: la exposición. Bien, para empezar, ahí podemos observar una imagen. Bien, a ver, aquí podemos apreciar que un grupo de alumnas han desarrollado una presentación o exposición, ¿no? Entonces, se puede apreciar que ya han culminado y cada alumna está haciendo un comentario, ¿no? Por ejemplo, la alumna que está con su vestimenta típica de la sierra dice, ¿no? Qué bueno, nuestra exposición salió muy bien. Ahora, la alumna del costado izquierdo de la alumna con su vestimenta dice, a todos les encantó cómo expusimos, todos utilizamos un tono de voz adecuado. Ahora, la alumna de la parte derecha dice, sí, porque hicimos una buena exposición, con la introducción llamamos la atención del público, el desarrollo fue preciso y comprendido a la perfección. Además, nuestras conclusiones, ahora todos valoran la gastronomía de la sierra como parte de nuestra cultura. Entonces han hecho su comentario. Entonces, podemos apreciar que ahí las alumnas han expuesto, ¿no? En este caso, sobre las características de las comidas típicas, de acuerdo a cada región. En este caso, ahí les ha tocado la región sierra, ¿no? Bien, entonces, respondemos algunas preguntas. ¿Cuál es el tema de la exposición de las alumnas? Entonces, hemos hecho referencia sobre las características de las comidas típicas de acuerdo a la región. En este caso, específicamente, la sierra, ¿no? Ellos han hecho su exposición. Ahora, ¿por qué consideran las alumnas que su exposición salió bien? Hemos leído los comentarios, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que su exposición haya salido bien? Entonces, una de las alumnas dijo, ¿no? Todos utilizamos un tono de voz adecuado. Pues seguramente, ¿no? Cuando nosotros usamos un tono de voz adecuado, vamos a llegar, en este caso, al público. ¿A quién nos dirigimos, no? O a quién hacemos nuestra exposición cuando utilizamos un tono de voz adecuado. Ahora, la otra alumna de la parte derecha dice, seguimos una estructura. En este caso, hemos hecho una introducción, hemos hecho un desarrollo y al final hemos planteado nuestras conclusiones. Entonces, han seguido una estructura en la exposición. Entonces, por eso es que respondemos a esta pregunta. Entonces, sí han hecho una buena exposición porque han seguido una estructura y han utilizado un tono de voz adecuado, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿consideras que toda exposición debe ser planificada? Por supuesto, ¿no? Por ejemplo, ellos no han hecho una exposición improvisada. Primero, ¿no? Se han organizado en, de repente, clasificar los diversos tipos de papas, ¿no? Las variedades de papas. Una de ellas se ha encargado de preparar el plato, ¿no? Con este producto, la papa. Ahora la señorita se ha alquilado, no sé, el disfraz para que pueda presentar su exposición. Entonces, ¿ves? Siempre, entonces, una exposición debe ser bastante planificada antes de dirigirnos al público. Entonces, eso hay que tener en cuenta también. Es importante. Otro, ¿qué son los materiales de apoyo? A ver, ¿qué serán los materiales de apoyo? Son los medios que nosotros utilizamos para hacer nuestra exposición. Por ejemplo, ¿qué materiales de apoyo han utilizado ellos? Si bien es cierto, ellos no han utilizado ni una diapositiva o no han presentado algún video, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, han presentado de qué manera su exposición. Con una vestimenta, han presentado un plato preparado, han presentado las diversas variedades de papa. Entonces, ¿ve? Está utilizando muchos materiales, ¿no? En este caso, para que hagan su exposición. Entonces, eso hay que tener en cuenta al momento de nosotros hacer nuestra exposición. Bien, ahora pasemos
al tema en sí. Entonces, hay que definir primero lo que es una exposición, ¿no? ¿Qué será una exposición? Dice, la exposición es una técnica oral en la que se presenta el contenido de un tema, con la finalidad de explicar y desarrollar una serie de ideas. Para hacer más atractiva la exposición, esta puede ir acompañada de recursos multimedia, pero es necesario recordar que estos solo son un material de apoyo y no sustituyen a la exposición, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Para nosotros persuadir al público al que nos estamos dirigiendo, se puede utilizar los materiales de apoyo, pero tampoco pueden sustituir la exposición, ¿no? Por ejemplo, si nosotros exponemos un tema y nosotros solo presentamos el video y al final nosotros no hablamos nada, entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Tenemos que acompañar o complementar ese video, ¿no? Bien, entonces definiríamos de qué manera que la exposición es una técnica oral, ¿no? Porque la exposición se hace de manera oral. Entonces, ¿qué se presenta? Una temática determinada. ¿Cuál es la finalidad? De explicar y desarrollar una serie de ideas, ¿no? Damos a conocer, explicamos. Entonces, de esta manera, por ejemplo, definimos primero la exposición. Entonces, quedaríamos con esta definición. ¿Qué es exponer? Es transmitir una información de manera oral o presencial ante una audiencia o público de un determinado tema con la finalidad de explicar y desarrollar ideas. Entonces, aquí nos dirigimos a un determinado público o audiencia, ¿no? En este caso, si por ejemplo nosotros desarrollamos una exposición en un salón de clases, ¿no? ¿Quién es nuestro público? Nuestros compañeros en este caso, ¿no? Bien. Luego tenemos la estructura, lo que mencionaba en el ejemplo, ¿no? Que hemos hecho. Una exposición tiene una estructura, ¿no? ¿Qué decía la alumnita? Que lo primero han hecho una introducción o presentación. Entonces, lo que nosotros debemos tener en cuenta en la introducción o presentación, ¿no? O debemos respetar primero la estructura de una exposición. Entonces, en la introducción, ¿qué debemos tener en cuenta? Entonces, aquí nosotros despertamos el interés, ¿no? Del público, en este caso. ¿De qué manera? Por ejemplo, nosotros podemos plantear algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas. O podemos nosotros presentar alguna imagen, ¿no? Una imagen sugerente con respecto al tema, ¿no? Para ir ya ahondando en la exposición. ¿Qué más? Podemos presentar un video en este caso, ¿no? Si nosotros tenemos esa facilidad de proyectar un video antes de empezar a exponer el tema. ¿Qué más? Contando una anécdota. Entonces, un sinfín de recursos que podemos utilizar nosotros, en este caso, en nuestra introducción o presentación de nuestra exposición. Luego tenemos el desarrollo cuerpo. Entonces, aquí ya se va a centrar netamente en la exposición, ¿no? Vas a explicar distintos aspectos de tu tema, ¿no? Los distintos aspectos. Te centras en sí ya lo que es la exposición. Y al final tenemos la conclusión, ¿no? En esta conclusión vas a precisar, ¿no? Lo más importante del tema, ¿no? De repente vas a plantear una conclusión o una reflexión, ¿no? O también puedes finalizar con unas preguntas, ¿no? Ahora, esto puede motivar, por ejemplo, a futuras investigaciones sobre el tema, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a desarrollar una correcta exposición. Entonces, hay que respetar siempre esta estructura, ¿no? Bien. Luego vamos a tener los elementos multimedia, lo que llamamos comúnmente las frases de apoyo, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta también. Decíamos que, por ejemplo, en esta parte de acá arriba decía que para hacer más atractiva la exposición, esta puede ir acompañada de recursos multimedia, pero no es necesario recordar que estos solo son un material de apoyo y no sustituyen la exposición, ¿ve? Entonces, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, ¿no? La pizarra. Nosotros los docentes cuando hacemos nuestra exposición utilizamos la pizarra. ¿Qué más? Imágenes también. Papelógrafos.
animaciones, sonidos, ¿no? Por ejemplo, el docente de arte, ¿no? Es necesario que ante la exposición de algún tema, por ejemplo, utilice algunos sonidos, ¿no? Ahora, las proyecciones, las presentaciones en PowerPoint o Prezi, ¿no? Por ejemplo, yo para hacer la exposición del tema, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando mi diapositiva, ¿no? Ahora, otro, el Prezi, ¿no? También es conocido y está desplazando ya al PowerPoint, ¿no? Pero esto más que nada se utiliza el Prezi para alguna exposición en alguna empresa, ¿no? Entonces, más que nada en las instituciones educativas utilizamos el PowerPoint, ¿no? Y entonces así hay un sinfín de elementos, ¿no? Elementos de apoyo, elementos multimedia, ¿no? Entonces, que se utilizan en una exposición. Y es importante, ¿no? Utilizarlos. Bien, vamos a ver quiénes son los actores, o sea, quiénes participan en la exposición. En este caso, vamos a tener tres actores, ¿no? El emisor, el receptor y el mensaje. En este caso, el emisor va a ser, en este caso yo soy el emisor y les estoy exponiendo el tema. El receptor son ustedes y estoy exponiendo un mensaje, ¿no? En este caso, el tema en sí. Estoy desarrollando el tema de la exposición. Ahora, si ustedes exponen, ustedes son el emisor, el que emiten el mensaje. El receptor son sus compañeros, como mencionaba, y el mensaje, el tema que van a exponer, ¿no? Distinta temática que pueden utilizar ustedes al momento de exponer. Ahora, el emisor. ¿Qué tiene que hacer el emisor? El emisor tiene que conocer el tema, ¿no? Se conoce el tema y tiene la intención de transmitirlo. Puede ser individual, colectivo, particular o institucional, ¿no? Entonces, acá hay que tener en cuenta esto. Por ejemplo, en la imagen anterior que hemos visto, de qué manera se ha transmitido, o el emisor es, en este caso, es colectivo, ¿no? Pero también lo podemos hacer de manera individual, ¿no? Entonces, una exposición no solo es en grupo, también puede ser de manera individual. Ahora, en cuanto al receptor, dice, escucha la exposición adaptada a su registro lingüístico, puede ser una persona o grupo. No, pues si está dirigido a estudiantes, no tienen que ser uso de términos muy complejos, ¿no? Para que los estudiantes nos puedan entender lo que estamos exponiendo. En este caso puede ser una sola persona o también puede ser un grupo, ¿no? En un salón de clases va a ser obviamente un grupo y de repente una clase particular que puedas dar, entonces lo vas a hacer a una sola persona, ¿no? Y por último tenemos el mensaje. El mensaje pues es el emisor adapta el mensaje de acuerdo con el receptor, ¿no? Como les decía. Si está dirigido a estudiantes, ¿no? Un lenguaje sencillo hay que utilizar. Y así. Entonces, estos son los tres actores que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, este aspecto también es importante para saber quiénes participan en una exposición. Luego tenemos el lenguaje no verbal. Bien, en esta parte vamos a ver lo siguiente. Es para mí importante tener en cuenta esto. La comunicación no solo se realiza a través de palabras. Por esta razón, considera lo siguiente. En este caso, por ejemplo, los gestos que nosotros tenemos, ¿no? Podemos, en este caso, tomar en cuenta estos tres aspectos importantes. Dice, mira al público mientras y evita fijar la mirada en un solo lugar. Entonces, nosotros cuando hacemos la exposición hay que dirigirnos al público, estar mirando en todo momento al público. Y evitar fijar la mirada en un solo lugar, ¿no? Por ejemplo, si hay alguien que estamos viendo, nos está mirando, está haciendo alguna chacota, nos podemos desconcentrar, ¿no? Entonces no hay que fijarnos en un solo lugar, ¿no? Otro, acompaña tus palabras con algunos movimientos de las manos. También es importante esto, ¿no? Los gestos que nosotros hacemos al momento de exponer. Pero tampoco hay que exceder porque puede ser un distractor, ¿no? En este caso, para el público, ¿no? Los gestos refuerzan lo que se explica, sin embargo, si se emplea excesivamente pueden convertirse en un elemento distractor, como les decía, ¿no? Otro, la postura refleja seguridad y confianza. Evita cruzar las manos o los brazos, esconder las manos o mover la pierna, ¿no? Eso es lo que comúnmente, por ejemplo, se observa en las exposiciones en los colegios, que el alumno, por ejemplo, se pega a la pizarra, cruza las piernas, no esconde las manos. Entonces eso hay que tratar de evitar al momento que hacemos una exposición
Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Bien, luego tenemos pasos generales para una buena exposición. A ver, vamos a ver algunos pasos, ¿no? Por ejemplo, como primer paso tenemos la elección y delimitación del tema, ¿no? Hay que tener en cuenta con respecto al tema, ¿no? La temática que vamos a tocar para elegir nuestro tema, ¿no? Otro tenemos la investigación y el recojo de información. Acá hay que tener en cuenta, hay que trabajar con fuente, estimados estudiantes. No podemos dar información a nuestro público de cualquier fuente, ¿no? Una fuente confiable, por ejemplo, puede ser un libro, una página de internet, ¿no? Un sinfín de donde yo puedo sacar información para hacer mi exposición. Ahora, elaboración del guión o estructura de la información. Cuando dice elaboración del guión, ¿no? Hay que respetar la estructura, ¿no? En este caso, tener en cuenta la introducción, desarrollo y conclusión. Eso dice, ¿no? Hay que elaborarlo, hay que prepararlo. Entonces, luego también hay que tener en cuenta la organización de la información. Hay que saber organizarla, ¿no? En este caso, mediante resúmenes, algunos aportes, algunos autores que podemos nombrar, ¿no? Durante la exposición de nuestro tema, ¿no? ¿Qué opinan? Otro, selección y elaboración de los elementos de apoyo, ¿no? Eso también. Podemos elaborar, por ejemplo, algunos afiches, ¿no? Imprimir algunas imágenes, seleccionar algunos videos que puedan reforzar nuestro tema, ¿no? Y por último tenemos el ensayo y preparación exhaustiva, ¿no? Hay que también hacer un breve ensayo, una breve preparación para nosotros poder elaborar nuestra exposición. Entonces, todos estos aspectos hay que tener en cuenta, estimados estudiantes, ¿no? Entonces, eso sería todo en cuanto al desarrollo del tema, ¿no? Y tener en cuenta, ¿no? Como les decía, esos aspectos importantes, ¿no? Al momento de hacer nuestra exposición. Bien, entonces, para finalizar, le recordamos algunos términos. Entonces, nos quedamos con esta definición de exposición, ¿no? La exposición es una técnica oral en la que se presenta el contenido de un tema, con la finalidad de explicar y desarrollar una serie de ideas. ¿Cuáles son los actores? Habíamos dicho, ¿no? Emisor, receptor y mensaje. Bien, eso sería todo, estimados estudiantes, en cuanto al desarrollo del tema. Y nos encontramos en la siguiente sesión. Estimados estudiantes, eso sería todo con lo que respecta al desarrollo del tema y los espero en las posteriores sesiones. Me despido, muchas gracias.